Ahora le voy a pedir a Estela Caloni, esta extraordinaria periodista nuestra, del Jornal de México, etcétera, que se acerque y que nos diga lo que ella estuvo trabajando sobre Evo, sobre la operación sobre Evo, sobre el libro que publicó Punto de Encuentro. Si me acercan un libro a mano, que además ustedes van a poder comprar si quieren, y llevárselo autografiado por Estela. Ahí pedí una silla para Estela, espero que la suban. Ahí viene. Evo en la mira de la CIA y la DEA en Bolivia, el libro que escribió Estela Caloni, que presenta Punto de Encuentro, que tiene que ver con la investigación que ha hecho Estela Caloni alrededor del cerco que hay sobre Evo Morales y que ahora nos va a ilustrar. Bueno, buenas noches compañeros, estamos otra vez aquí en la Mesa de los Sueños, que lo seguimos de tantos años atrás. Estaba acordándome de algunos compañeros queridos como Terraresi, como Carlos Suárez, todos compañeros que compartieron los primeros tiempos de la Mesa de los Sueños. Yo quería, para empezar, narrarle dos anécdotas que muestran lo que es Evo Morales. Resulta que yo estuve haciendo, es una investigación sobre, que es sorprendente todo esto que él dice de la CIA, pero para mí, que yo había estudiado con Gregorio Seltzer desde hace años, lo que era Bolivia, todavía con todo lo que habíamos investigado, cuando uno fue allá, encontró una documentación realmente tan cerca nuestro que estaba Bolivia, y cómo no nos habíamos dado cuenta hasta qué límites tenían esa injerencia brutal de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de los militares de Estados Unidos, todo eso. Quiero decirles que, por ejemplo, yo estuve investigando desde hace un tiempo, y además el mismo Evo había pedido que, como había investigado la Operación Cóndor, que investigara qué hacía la CIA en Bolivia, ¿no? Pero lo emocionante fue que yo ya estaba terminando el libro. Acá está Carlos Benítez, al que pido un aplauso porque hace un gran esfuerzo con la editorial Punto de Encuentro, que es una editorial que está peleando por publicar las cosas nuestras, que es un desafío también con esas editoriales temibles que tenemos ahora, que ya son en realidad unos pulpos, ¿no? Entonces, yo me había ido a Bolivia y tenía que entrevistar a Evo, y claro, estaba en La Paz. A mí La Paz, yo no puedo, tengo la presión muy baja y voy a La Paz y me pongo muy mal, y me habían tenido que internar en una clínica de los cubanos, que los cubanos hicieron unas clínicas, unos lugares de salud extraordinarios. Hacen un trabajo por ahí metidos en las montañas, que es muy fuerte y con mucho amor, y la gente los quiere mucho. Entonces yo estaba internada ahí y dije, yo me voy a ir de Bolivia y no voy a poder tener la entrevista con Evo. Era un domingo en la mañana, cuando a las 6 de la mañana Evo aparece ahí en la clínica, muy tranquilo, con sus guardaespaldas que ni se notan, nada, todo el mundo entra y dice, bueno, tráiganme un café porque casi no he dormido, qué sé yo. Vino para que pudiera entrevistarlo. ¿Quién en la vida, el presidente, va a hacer eso? Simplemente porque sabía que yo estaba desesperada porque me iba a ir terminando ya el libro, cerrándolo. ¿Te acordás, Carlos? Que era lo último que faltaba. Esas cosas. Y bueno, ahí la conversación fue formidable, más allá de la entrevista como salió, porque fue desfilando su vida de niño, en esa vida, como él me decía, cuando mi padre nos llevó a Calilegua, aquí a la zafra, que venía el padre a trabajar a veces en la zafra, venían caminando desde Oruro, pero ellos no podían tomar nada, no tenían dinero para
y vivían en una casita de 30 metros cuadrados, es una cosa chiquitita, menos, una casita chiquitita, apenas, y se acostaban en cueritos de llama, qué sé yo. Entonces, dice, y yo conocí, me acuerdo siempre esa imagen de él, que él se había sentado, yo estaba en un silloncito al lado de esas camas de hospital, y él dice, yo conocí por primera vez un catre en Calilegua. Por primera vez a los 5 años pude saber que había alguna cosa que se llamaba catre, que uno no tenía que dormir en el suelo. Bueno, todas las cosas que él contaba, pero no con esa naturalidad con que él habla, ¿no? Que ustedes se dan cuenta que las cosas importantísimas que dijo, con la sencillez que las dijo. Bueno, y la otra cosa de esas características de lo que es esta figura, cuando nosotros fuimos con Carlos a presentar el libro a Cochabamba, ya estábamos listos para presentar el libro en la tarde y nos avisaron que teníamos que ir antes a un teatro antiguo en Cochabamba, y era que venía Evo a presentar el libro. Nosotros quedamos ahí, estábamos asombrados ahí, y lo presentó evidentemente, y lo había leído muy, muy cuidadosamente, y ahí lo propuso como un libro para los jóvenes bolivianos, para que estudiaran los jóvenes bolivianos, como un libro de estudio para la juventud boliviana. Yo cuando hacía el libro pensaba, este libro tiene que servir en la Argentina, porque ahí está la historia, no solo de la injerencia, hay cosas que son tan fuertes como que esto que él contaba de cuando él mismo va caminando y dice, ¿y esta puerta cerrada por qué está? Dice, esta es de la CIA, y por allá otra oficina de la DEA estaba también en la Casa de Gobierno. Y además de eso, Evo había sido, yo en medio de la investigación pude hablar con un policía que estaba metido en una de esas bases de militares, donde la DEA tenía en el centro de esa base, tenía su propia base chiquita, estaba muy cuidado por los otros, por supuesto, y entonces un atentado que le hicieron a Evo, que a último momento por algo tuvieron que volver atrás por una pelea entre los norteamericanos y entre dos grupos de norteamericanos, pero ellos habían alcanzado a ponerle la bomba debajo del puente donde iba a pasar. Y la verdad que en ese momento pararon la operación, pero la bomba había quedado y no dieron tiempo, porque Evo entró por allí, se fue por otro lado en ese momento porque lo llamó alguien, y pasó un camión militar y realmente voló el camión militar. Increíble lo que les pasó, no alcanzaron a sacar. Bueno, el hombre me contaba, y me contaban varios de los que habían intervenido en los atentados. Los atentados fueron muchísimos. Una vez lo tiraron, cuando era dirigente cocalero, lo tiraron por muerto en un lugar y los campesinos lo levantaron y lo revivieron. Pero bueno, esa es una historia que ustedes la van a ver, pero lo que terrible es la injerencia de tal nivel que la USAID, ustedes saben que la USAID era la vieja Agencia Internacional para el Desarrollo, la NED, que se llama, que están acá en la Argentina, las dos funcionan acá en la Argentina, que son fundaciones que a su vez tienen otras fundaciones pequeñas, ¿no? Por ejemplo, aquí la NED y otras tienen la Fundación Libertad, esta que está en Rosario, que estaba sesionando en el momento que le hicieron el paro del campo al gobierno. Sí, y muchos, lamentablemente, ellos se metieron en esto, en la zona que productora de alimentos. Bueno, la Fundación Libertad tiene una cantidad de redes, la USAID tiene una cantidad de organizaciones no gubernamentales con las que se disfrazan, que dicen por la justicia buena, por esto, por el otro. Los nombres son lindísimos, amados los unos a los otros, lo que ustedes busquen. Pero esas organizaciones nos están comiendo la vida en América Latina. Y esas fundaciones, la Fundación Pensar,
La Fundación Pensar acá está en la Municipalidad de Buenos Aires. La Fundación Pensar La Fundación Pensar depende de la Fundación Heritage, la que puso los documentos de Santa Fe, que muchos de ustedes habrán escuchado, que eran la política exterior. La cantidad de dinero que entra por esas fundaciones, una de las cosas que aquí nos dijo Evo, es que con un equipo pequeño, con ese Juan Ramón Quintana, que es una de las personalidades más preparadas de Bolivia, pudieron descubrir el destino del dinero, a dónde iba el dinero de las fundaciones. La cantidad de lugares en Santa Cruz, a todo el movimiento de la media luna que le llaman, al lugar más rico de Bolivia, que lo tienen los más ricos de Bolivia, que es Santa Cruz, o es Tarija también, es Beni, Pando. Bueno, lo que me encontré, por ejemplo, en la investigación, para ligar un poco las cosas y no hablar así solo al nivel del libro, cómo se apoderaron de esa revolución. Ellos veían que Bolivia, los norteamericanos, que en Bolivia había habido esas experiencias de los mineros, de la Catavi, siglo XX, que habían tomado la ciudad de La Paz, todos los mineros envueltos en la dinamita, todas estas historias de grandes rebeliones. Entonces empezaron a pensar que a ese lugar había que ponerlo en vereda, ¿no? Y justo se produce esa revolución del movimiento nacional, el MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, en 1952. Bueno, para que nosotros veamos cómo se teje la historia, el personaje más importante que ellos mandaron para destruir esa revolución de 1952 se llamaba Spruilie Braden. El mismo que en el 55 estaba acá, que se vino de allá, vivía entre la Argentina y allá. Lo mandaron a destruir aquello y lo mandaron a destruir esto, ¿me entienden? Entonces, la cantidad de elementos que uno iba encontrando de las relaciones de Onganía con los dictadores de Bolivia, de las relaciones para perseguir a los sindicatos. Bueno, la presencia de la CIA tenía tal nivel que en el 1986 descubrieron un laboratorio de fabricación de drogas con toda la cosa química en Huanchaca, en el trópico del que hablaba Evo. Les cuento a ustedes que va un científico, Ken Mercado, un gran científico boliviano, van a ver qué estaba pasando porque todo el mundo denunciaba. Se encuentran que la CIA y la DEA los matan a ellos. Sobrevive alguien. La CIA y la DEA estaban manejando ese laboratorio, ellos hacían la droga para mandarla a Centroamérica, para que se mandara a Miami para cambiarla por las armas con las que pelearon contra los sandinistas. Eso es así, esa historia fue así. Bueno, todo lo que ha sido el diseño, por ejemplo, de repente yo miraba una escuelita chiquitita que había por ahí y le decía, esta escuelita, esta la construyeron los norteamericanos. ¿Cómo los norteamericanos? Sí, 500 ingenieros venían a construir una escuelita que era así, 500 ingenieros militares, que lo hemos visto en Uruguay, queridos compañeros, cuando vinieron a construir una clínica en Santa Isabel en Uruguay. Hace poco entraron 300 ingenieros militares, como si en Uruguay no hubiera ingenieros, para construir una clínica chiquitita. Bueno, es la historia de la injerencia, es la historia de las fundaciones, es la historia de cómo se meten entre nosotros. El libro fue ampliado este año porque tuvimos vimos cómo grupos de los indígenas de tierras bajas, que son del TIMNIS, que le decían, ustedes vieron hace un tiempo que empezaron manifestaciones, decían los indígenas contra Evo. No, era un grupo pequeñísimo de indígenas y todo el resto es de la zona de la Amazonia, de la zona de Santa Cruz. Todo el resto eran fuerzas de choques que venían caminando con los indígenas. Pues Evo, con un equipo chiquitito, así como descubrió a dónde estaban destinados los dineros que venían para el desarrollo,
¿Vio? Porque mandan para desarrollar, para ayudar a la creación de tal cosa, para ayudar en tal pueblo. No vienen con ese destino, vienen con ese nombre, pero van destinados, y nunca la oposición política en América Latina, nunca recibió tanto dinero como recibe ahora de Estados Unidos. Si revisáramos el camino del dinero acá, tendríamos más de no que una sorpresa, miles de sorpresas. Sabríamos a dónde llegan, sabríamos qué es Unión por Todos, por ejemplo, de lo que hemos hablado con Carlos Raimundi hace muy poco. Sabríamos cómo se van conformando estas ONGs que le caen a la gente. Estos indígenas que estaban marchando los habían captado una ONG. Y Evo descubre que cuando venían en la marcha, porque se hizo una marcha que se violentó mucho, lo secuestraron al canciller Choquehuanca, que fue a dialogar con ellos, porque Evo plantea siempre el diálogo, y Evo ha tenido la habilidad de no mandar policías a reprimir una cosa, porque los más influenciados por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia es la policía. Y entonces él decía, me van a matar gente, y van a decir, Evo mata a la gente. Entonces inventó otra forma de represión, como así hacía Lugo, que mandaba a dialogar la policía sin armas. Bueno, les cuento que esta injerencia ha sido de una brutalidad, pero nos enseña a nosotros. Yo cuando escribí el libro estaba pensando, qué bueno si lo leen los muchachos, porque van a darse cuenta de cómo es el trabajo de araña, en la red de araña de estas fundaciones que están metidas en todos nuestros países. Están en todos nuestros países. La Fundación Uno América, que la Fundación Uno América es ahora la fuerza de choque que está matando a los hondureños. Compañeros queridos, le han matado 7 dirigentes a la candidata presidencial Xiomara Castro, la esposa de Zelaya. Ayer mataron a uno de las personas más cercanas a Zelaya, que lo cuidaba a Zelaya. Todos los días están matando hondureños, y estamos todavía demasiado tranquilos nosotros con esta situación. Entonces, Evo, fíjense que ya lo que le hizo a la CIP, por ejemplo, esta historia, y no voy a hablar mucho más porque estamos todos comiendo siempre, le estoy diciendo de qué se trata el libro. El libro es una denuncia de toda esa injerencia, de todas las formas que utilizan para meterse en los movimientos sociales, y en algunas izquierdas que en América Latina, también reciben fondos de afuera. Se los voy a decir, lamentablemente hay que decirlo hoy, pero lo ha conocido Evo. Fíjense que ese movimiento se manifestaba como un movimiento de rebeldía de los indígenas. 12 llamados telefónicos en el mismo día durante la marcha hacían Rafael Quispe. Rafael, no es el otro Quispe, Rafael Quispe, el otro Felipe. Rafael Quispe, que era el hombre que dirigía, el indígena sacrificado que dirigía esa marcha, había llamado 12 veces por su celular a la Embajada de Estados Unidos. Imagínense qué marcha dirigidísima, ¿no? Bueno, eso lo llevó a investigar y descubrir cómo se habían metido con esa población. Y les voy a decir esto porque esto sí es maravilloso. Resulta que vino la CIP a Venezuela, porque ustedes saben que el ataque de los medios contra Evo fue uno de los ataques más brutales que habremos visto. Indio, pata sucia, las cosas más horrorosas se le dijeron a Evo. Viene la CIP a Bolivia para denunciar que violaba la libertad de expresión. No tenía ni con qué armar un diario para defenderse Evo en ese momento. Entonces, resulta que Evo decide una cosa maravillosa. Le dice a la gente, vio como él dice que yo decidí esto, que se le ocurrió tal cosa. Dice, díganle a los señores de la CIP que vengan a la Casa de Gobierno. No, pero ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Llamen a la Casa de Gobierno y ustedes, todo eso que me traen, de lo que dicen las radios, de lo que dicen los periódicos, me lo filman y me traen los periódicos y todo. Bueno, los señores de la CIP, decía Evo,
venían pensando, ¡oh, el indito aflojó! Dice, el indito aflojó, ya se nos entrega. Entonces van los señores muy contentos, aparecen allá, los grandes directores de esos medios, y Evo lo sienta, rodeando así, le dice, señores, lo que vamos a hablar, como no hay secretos con el pueblo de Bolivia, va a ser transmitido por la televisión estatal a todo el pueblo boliviano. Y entonces Evo les empieza a mostrar uno por uno de qué decían de él. Por ejemplo, lo que él decía en un discurso y lo que salía en los periódicos, lo que decían las radios de lo que él había dicho, las mentiras una por una de lo que había hecho, y los tipos se iban quedando cada vez más hundidos en los sillones, además públicamente. Se levantaron y cuando salieron ya estaban esperando todos los que habían sido mandados para que ellos dijeran este gobierno es dictatorial, es esto, el otro. Los tipos no sabían qué hacer, entonces dice, bueno, hemos visto que en realidad no hay una gran violación de la libertad de prensa, pero yo aconsejaría a los medios que no sean tan burdos como diciéndole, bueno, a los suyos, terminó aconsejándole así. Esta fue una de las grandes derrotas que esa CIP que se creó contra nosotros, contra todos nuestros pueblos, desde el mismo momento en que ellos crearon la OEA, prácticamente ya pensaron que la CIP 2 años más tarde. En el 48 crearon la OEA después de asesinar a Jorge Eliezer Gaitán, ese gran líder colombiano del que tenemos que hablar mucho algún día, porque maravilloso. Después de eso pensaron en que a la CIP le iban a transformar. Entonces, queridos compañeros, estas palabras que Evo les ha dicho es la forma como Evo le habla a la gente. Les explica punto por punto con estas palabras, con esta sencillez. Le cuesta mucho a veces hablar porque él aprendió a hablar un poco de español de la Aymara cuando venía acá a Tucumán y a Calilegua. Y dice que cuando él iba a la escuela, como hablaba Aymara, dice que le decían Evo tontito, le decían los chicos, no podía hablar él. Entonces decían, vos sos mudo, decían, y él le quería decir en Aymara y no le salía ni en Aymara. Lo que quiero decir es que estamos viviendo momentos únicos en América Latina. Estamos viviendo un momento donde América Latina se ha convertido en el continente de la resistencia política de esta manera, en que estamos viviendo un momento de una crisis muy grande en la sede imperial. Y en este momento, lo peor que nos puede pasar es seguir en la pasividad, en una pasividad sin de esperar cosas. No, nosotros tenemos que ir creando cada día las formas de resistencia, porque esto que tenemos no puede volverse atrás en América Latina. Nosotros no podemos perder la patria grande, no podemos perder nada de lo que se avanzó. Y compañeros, como dice Evo, no podemos abandonar a nuestros hermanos árabes, que están siendo masacrados, bombardeados y matados de una forma atroz. A ninguno de los pueblos del mundo, ni a los nuestros, ni a esos hermanos con los que alguna vez que se creó ese maravilloso movimiento de no alineados, aquellos sueños que tenían, aquellos que estábamos reivindicando esta noche. Y digamos que haberle dicho que no al ALCA es una de las cosas más heroicas que se ha hecho en este continente, dentro de las sorpresas que le dimos, que con la UNASUR se reemplazó a la OEA en unos momentos más difíciles. Se le paró el golpe a Evo, se paró el golpe de Ecuador con la UNASUR, que hizo que la OEA tratara después de volver a practicar el papel que le correspondía. Nosotros le hemos dado una lección al mundo. A nosotros nos están mirando hoy porque en este momento no hay que ir de rodillas a pedir para comprar petróleo al Fondo Monetario Internacional ni a nadie, porque Chávez, el presidente Hugo Chávez Fría,
puso la integración fuera del papel. El intercambio entre nosotros fue concretar la integración soñada, salió del papel. El intercambio de vacas y insumos agrarios por petróleo, o de remedios con Cuba, de cada cosa que alguien pueda dar, intercambiarla, nos hizo libres. Como dice Evo, tenemos que descolonizar la cultura, las ideas. Nosotros no podemos seguir colonizadamente aguantando esos programas espantosos de la televisión de entretenimiento que están desculturizando y matando en nuestra sociedad la conciencia social. Palabra nueva, y no podemos perder tiempo cuando ese imperio se está cayendo, cuando hay una crisis que no tiene salida. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos metidos en unas peleas así tan domésticas que no nos damos cuenta que todos juntos, pero también tenemos que juntar a nuestro propio país, tenemos que hacer la integración interna, que es el gran proyecto que tenemos ahora. Que ya no hagamos que acá se desconozca lo que pasa en Salta hoy, se desconozca lo que pasa como si ese fuera otro país, porque el país se va mucho más allá de la General Paz y tenemos que continuarlo nosotros. Así como América Latina no terminan las fronteras, porque somos todos hermanos y juntos nosotros por primera vez podemos tener el derecho a la independencia definitiva. Eso, compañeros, no lo podemos perder. Entonces empecemos a trabajar desde ya. No nos quedemos, como yo le decía el otro día, no nos quedemos sentados, como dicen los muchachos, cocodrilo que se duerme amanece cartera. No seamos carteras. Quiero dejar, por si me voy antes, mi homenaje con todo mi corazón a ese presidente Néstor Kirchner, que cuando yo estaba en Mar del Plata, cuando lo vi, que decía, ¿por qué? Porque él se fue mucho más lejos del discurso formal que iban a hacer. El discurso de él se fue al fondo. Por primera vez en la historia del mundo, un presidente le dice que no al Dios del imperio. Compañeros,